Bueno, pues parece que vuelven los Storytimes al canal. Este es uno que lleva escrito desde 2018, a decir verdad, pero como las cosas estaban muy recientes, decidí dejarlo para más adelante. Y oye, ya me siento con fuerzas para hablar de ello. Hoy os voy a hablar de South Island. Sé que muchos de vosotros diréis, ostras, South Island. Casi que igual lo recordáis con nostalgia. Y otros seguro que estaréis pensando, ¿qué demonios es South Island? Bueno, no os preocupéis, que aquí os voy a contar toda la historia. En 2016, cuando Sonic Mania y Sonic Forces estaban por salir en auge, varios youtubers y yo creamos una comunidad de Sonic que se dedicaría a crear contenido en redes, pero sobre todo creando contenido en YouTube, desde gameplays, curiosidades, etc. Entre esos canales estábamos Tanillo Game, Daria Suzu, Franny Sonic, PSI Mike, Dan de Puerta al Sótano, Scody y varios más. La idea la tuvo el protagonista de este vídeo, a decir verdad. Estuvimos cerca de 2 años creando contenido. Y si bien de puertas para afuera todo funcionaba, el contenido, las covers que hacían Daria y Mike, los tops, doblajes, incluso unboxings de ediciones coleccionistas de algún juego de Sonic, por dentro os aseguro que esa armonía que se veía desde fuera no tenía nada que ver. Recuerdo varios vídeos de lanzamiento en cada uno de nuestros canales cuando lanzamos el proyecto de South Island. Creamos un eslogan incluso llamado "Únete al lado azul", que usábamos como muletilla dentro de las redes. Alcanzamos en poco tiempo la cantidad de 15.000 suscriptores. Como digo, la cosa rulaba, pero el que tuvo la idea de crear South Island empezó a volverse un problema grandioso. También os digo, muchos de nosotros estábamos estudiando o trabajando o las dos cosas. No podíamos dedicarle siempre tiempo a esto, más cuando varios de nosotros teníamos nuestros propios canales y debíamos cuidarlos también. Pero si había problemas, solía ser por una persona. Todas las ramificaciones conducían al mismo sujeto siempre. Bueno, South Island, ¿no? Ostras, ¿por dónde empezar? Yo es una época que recuerdo un poco, no mucho, recuerdo cosas, porque por aquel entonces, justo a mí, yo ya había arrancado fuerte con el canal de YouTube y también estaba trabajando a la par, y sí que recuerdo que muchas veces hablábamos y yo estaba trabajando en el cine, estaba en la tienda de chucherías, me acuerdo que a veces se activaban discusiones, me empezaban a llegar muchísimos mensajes por privado de aquel chat que teníamos de grupo privado de Twitter, por MD, y recuerdo que de vez en cuando se liaba y empezaban a llegar muchos mensajes, y siempre porque había conflictos con una misma persona, siempre había como pensamientos enfrentados, pero porque había como ambiciones distintas. Yo creo que la gran mayoría estábamos aquí por eso, ¿no? Porque éramos como creadores de contenido, que a todos nos gustaba Sonic, nos gustaba un poco lo mismo, pero también es como que otras personas a lo mejor buscaban algo más, ¿no? Que esto fuese como un efecto rebote, no sé si hacia su canal, no sé si de alguna forma querían que fuese algo más profesional y que les diese, pues eso, visibilidad y otras cosas. Y yo creo que la mayoría simplemente queríamos pasarlo bien, ¿no? Hacer como un proyecto conjunto para compartir con el público, con la gente, lo que nos gustaba. Y sí que recuerdo que yo soy una persona que evito el conflicto a toda costa, que ese es un problema que sé que tengo que solucionar en algún punto de mi vida. No me gusta el conflicto, no me gusta entrar en conflicto, y sí que recuerdo pues esas tardes, como digo, en el trabajo, leyendo esos mensajes y esos problemas que surgían. Y no era agradable, no era agradable. Pero bueno, es verdad que por otro lado, pues lo poco que pudimos llevar a cabo este proyecto, yo me lo pasé bien con aquellos unboxings, los gameplays y aquello que bueno, pude poner de mi parte para generar contenido en South Island. Y me llevó también cosas buenas, no todo va a ser malo. O sea, allí pude conocerte un poco más a ti, Sergi, y a otros miembros de South Island. Y oye, son cosas que para mí valen mucho. O sea, que no todo es malo, hubo cosas malas, pero es verdad que de cámaras para afuera todo esto debió de ser, no sé, debe de estar siendo ahora mismo una sorpresa no muy agradable para mucha gente, así que... Esta persona por aquel entonces no tenía trabajo y no hacía gran cosa con su vida, o al menos eso era lo que nos decía. Entonces, su creatividad en estos proyectos era más grande y tenía más tiempo para dedicarle que el resto, como comprenderéis.
Aunque claro, eso hacía que tuviese que arrastrarnos a nosotros en sus ideas, porque éramos varios, con prisas, de mala manera y con un estrés constante que, Dios, menos mal que a día de hoy esa cosa es parte del pasado. Recuerdo el estrés de tener que estar pendiente todo el rato por no ofender a esta persona de alguna posible manera que se inventase para generar trifulcas. Había que hacer la intro del canal, ok, yo lo hago. Había que hacer la outro, ok, yo lo hago. Había que editar algo que él no sabía, ok, yo lo hago. Sumando a que mi canal empezaba a despegar muchísimo en esa época y estaba haciendo 20.000 vídeos a la semana. No sé si lo notáis, pero simplemente el hecho de recordarlo, mi voz se vuelve pesada. Además, esta persona de por sí tenía un temperamento muy turbio. Se frustraba con mucha rapidez y tenía ataques de ira cada 2×3. Ya se había hecho conocido en la comunidad y en su propio canal por dichos arrebatos. Pues imaginaos cuando venía hecho una furia por cualquier tontería al chat del grupo que teníamos en South Island. Ay, South Island, qué época más bonita y qué época tan oscura, ¿no? Al mismo tiempo. De allí me quedo sobre todo con la gente que conocí. Gente súper maja, gente que merece mucho la pena y que a día de hoy todavía sigo teniendo contacto con ellos, como son, por supuesto, Sergi, Franisonic, Dan, ¿vale? Es increíble, son gente que merece mucho la pena, como ya os digo. Y sí que es cierto que yo llegué de los últimos, estuve los últimos meses de vida del proyecto, aunque me dio tiempo a hacer 3 o 4 vídeos. Y sí que es verdad que había muy buen rollo, pero aquello se cubrió de un velo oscuro que ya no molaba tanto. Había cierta persona, ¿no?, que ese buen rollo como que lo disipó un poco, ¿vale?, por así decirlo, y ya no se estaba tan a gusto. Pero bueno, luego pasó lo que pasó, pero bueno, me quedo con lo bonito y siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que se me dio. De lo que más recuerdo fue que por cosas como no poder superar las Special Stages de algún Sonic, algún ligero bug de un juego o el mismísimo pulpo de Sonic Mania, ya sabéis, el de Oil Ocean, venía al grupo que teníamos en Twitter para charlar y organizarnos cabreado por X o por Y. Que no es que fuese algo grave, quiero decir, nosotros tratábamos de calmarle como amigos y colegas que éramos de él, y ya está, pero acabó un día, y otro, y otro, y otro. Literalmente no había semana que no ocurriera algo, aunque fuera una sola vez, y eso cansa porque era tensión constante. No siempre era culpa suya, obviamente, a veces eran malentendidos y ya, pero con ese temperamento la situación escalaba a unos niveles que no tenía sentido. Pero como digo, solamente era con él, ninguno del resto habíamos peleado nunca, a pesar de que a lo mejor tuviésemos ciertas opiniones dispares a la hora de hacer las cosas dentro del canal, pero nunca así, siempre era él con alguien, lo cual ya parecía una situación de chiste. El caso, yo había tenido mis movidas ya con esta persona fuera de la comunidad de South Island. Bueno, yo y más de uno. En una ocasión fue porque durante esa época hice un directo con Tanillo, uno en el que dibujábamos personajes de Sonic en el Paint, porque no lo hice con él, que le tenía abandonado. Cuando hacía nada habíamos hecho la serie de Sonic 4 episodio 2 en su canal, creo recordar. También había estado doblando en las animaciones de Sonic Forces Resistencia y más cosas, pero que no le tenía en cuenta. Recuerdo que hasta le hice una lista, tío. Y cuando no era eso, eran cosas en su canal, los gameplays que grabábamos. Recuerdo que me invitó a una parte de Sonic Heroes de su canal, en el cual él jugaba y yo pues le iba acompañando, íbamos comentando la partida, ¿no? Que hablábamos de Sonic Heroes, de lo guay que era, tal. Recuerdo que en el nivel de Han Castle se le fue bastante la olla. Empezó a cabrearse muchísimo, empezó a tal, y yo en silencio porque no sabía dónde meterme. Incluso recuerdo que me planteé colgar la llamada, porque era una situación que yo en esa época tenía 19 años, yo no sabía gestionar eso. La época de South Island para mí tuvo sus luces y sus sombras y obviamente fue creado con un contexto y finalidad enfocada a pasarlo bien entre creadores de contenido que además pues se llevaban bien. Resumiendo, puedo decir que lo que empezó como un proyecto con unas premisas y expectativas que nos contentasen a todos, se fueron creando tensiones de forma progresiva, aunque he de decir que ya había algún que otro historial de malos rollos en lo que a esta persona se refiere y se había visto involucrado antes de la existencia del propio South Island. Y uno de los varios motivos de la decadencia fue que, como es obvio, cada uno tenía su propia vida más allá de
las redes y no podíamos crear el contenido previsto por motivos personales de cada uno, y eso creó alguna que otra incomodidad, ya que se convirtió en una especie de obligación y empezamos a sacar vídeos un poco sin gana alguna. De hecho, a mí me pilló estudiando y bueno, tenía que sacar tiempo de donde pudiera. La cosa es que esas tensiones fueron en aumento y siempre coincidía que estas discusiones siempre eran entre esta persona y alguien del grupo. Yo, por ejemplo, no tuve ni tengo ningún problema con nadie que formara parte de South Island más allá de esta persona. En mi caso específico planeé hacer un vídeo con Dan, del canal Puerta al Sótano, en su sección de cazabugs, y el juego que decidí guionizar y explorar para el episodio en conjunto fue Sonic Heroes, ya que él ya tenía algún que otro juego de Sonic subido a esta sección y este en concreto me parecía bastante divertido. Todo fue bien hasta que se publicó dicho vídeo, que de hecho podéis seguir encontrándolo en el canal de Puerta al Sótano. Resulta que Sonic Heroes era el juego favorito de esta persona y claro, se la lió pardísima Dan y me la lió pardísima a mí, simplemente por haber hecho un vídeo en conjunto sobre Sonic Heroes sin contar con él, cosa que me parecía absurda con 17 o 18 años y me sigue pareciendo más absurdo aún con 24. Dan y yo en este caso tuvimos que aguantar ciertos comportamientos que para otros miembros del grupo era el pan de cada día. Peleas por tonterías, malentendidos que no tenían ni pie ni cabeza, comportamientos tóxicos y malos rollos innecesarios que hicieron que, a base de desgaste mental, se decidiera cortar por lo sano. No era coincidencia que todos los problemas que surgían estuvieran alimentados por la misma persona, pero que simplemente se enfocase cada día en alguien distinto del grupo. Para finalizar, quiero dejar claro que aunque diga todo esto, también recuerdo esta época con muchísimo cariño, con muchos de los miembros del grupo, y que en mi caso específico fueron pocas las veces que tuve que soportar algo de primera mano, como si tuvo que hacerlo Sergi, por ejemplo. Así que dentro de todo lo malo me llevo una experiencia a recordar, enfocándome en lo bueno, ya que por suerte la mayoría de los miembros estábamos ahí para pasarlo bien, y encuentro sentimientos agridulces al pensar que todo se acabó. Fue todo un descanso para todos que el grupo se dispersara por estos comportamientos fomentados por esta persona, pero también una pena por lo que podía haber sido este grupo y por todos los que nos llevamos bien, que nuestras risas la verdad que nos echamos. Pero cuando no eran estas situaciones, eran cosas que parecían sacadas de alguien totalmente inmaduro. Que oye, son tonterías, pero vas sumando una piedra y otra y Dios. Encima, en aquella época fue cuando yo me mudé al piso con mi primo y la psicópata de Dalia. Ya hice un storytime de eso, y los que lo habéis visto sabéis que no estaba en un buen momento para aguantar semejantes cosas, más después de casi perder a mi primo. De hecho, recuerdo que me estaba agobiando por algo, necesitaba algo para South Island y yo estaba muy desconectado porque venía del hospital, venía de hacer muchas gestiones mentalmente y le dije: oye, necesito desconectar de ti un par de días, déjame tranquilo. Y al segundo día, a las 9 de la mañana, venía a lo: hola, ya han pasado 2 días, ya tenemos que hablar. O sea, el marcaje que me hacía era tal que me ponía demasiado nervioso. Claro, si yo de por sí ya estaba en esa época a tope de ansiedad, y tener a un señor de 30 y pico años soltándote estas gilipolleces, con perdón, es que no tenía sentido. Yo intentaba entender a esta persona, ¿por qué era así? ¿Cómo podía echarnos a la cara tantas cosas cuando él era el único que daba problemas? Y encima victimizarse y llamarnos malos amigos porque le decíamos que no podía tomarse las cosas de esa manera por un videojuego o porque no le habíamos respondido un tweet en 10 horas. Sonic Mania, por ejemplo, cagándose en los programadores cuando perdía vidas, pero luego se encontraba con Fang y de repente, ya está, juegazo, GOTY. No disfrutaba, no era sano para él, y se le dijo en varias ocasiones que buscara la forma de calmarse y tomárselo de otra manera. Y siempre hacía las llamadas 3 fases. 1. Sentirse atacado por todo cuando solamente intentabas ayudarle. 2. Victimizarse de que se va del grupo de South Island, de la comunidad y que nos den por culo. 3. Volver pidiendo perdón y como si no hubiese ocurrido nada. Esto 24/7 con cada discusión. El problema es de que, claro, la gente no veía lo que había de puertas para adentro y yo me acuerdo de que me llevé muy buenas experiencias, ¿vale? No voy a mentir, ¿vale? Pero las malas me sopesaron. Yo, por ejemplo, malas experiencias que me acuerdo de South Island, la primera fue cuando tú y yo y el Lobillo hicimos Sonic Classic Heroes. Me acuerdo muy bien de que, no sé si lo grabamos en 2 o 3 tomas, ¿vale? Que antes de empezar la tercera toma quedamos en acuerdo los 3 del rollo de no va a haber Sonic Classic Heroes 2, ¿vale? Vamos a acabar el primero y se acabó. Y en un momento de, no sé si fue de furor y todo el rollo, nos dijo: bueno, chicos, pues nos veréis en el siguiente capítulo. Y me acuerdo muy bien, no sé si el vídeo todavía está por ahí por internet, nos quedamos tú y yo con bueno, vale, y cuando cortamos lo primero dijimos: pero ¿qué haces? Que no sé qué, que esto no es lo que habíamos acordado, porque fue una serie de que, aunque jugando no lo pasamos muy bien, nos dio mucho quebradero de cabeza al principio. Y esto fue una chorrada. Pero también, pues por ejemplo, el hecho de que se cogiera el Día de los Inocentes,
28 de diciembre, y anunciara en la cuenta oficial de la comunidad que Yuji Naka había muerto, que me acuerdo que yo lo vi el primero porque yo estaba de noche y todo eso, y me acuerdo que escribí en el grupo corriendo quién ha hecho esto, todo eso. Me tuve que meter en la cuenta de South Island, borrarlo, no sé si fui yo o no sé quién fue que tuvo que poner un comunicado ¿vale? Como diciendo, oye, que esto ha sido por decisión de una persona en concreto, no representa al grupo. Y me acuerdo de que estaba durmiendo, porque cuando se despertó fue del rollo, bueno, que era una broma, no sé qué, nosotros, pero ¿cómo puedes hacer bromas sobre la muerte? Y a mí la gota que me colmó el vaso, el abuso que había con el tema de lo que quería, ¿vale? Era de que quería de que tú hicieras contenido, incluso tú nos comentabas en privado entre colegas de, voy a hacer este vídeo para mi canal, pues súbelo a South Island, que decíamos, no, eso es contenido que Seri va a crear para su canal. Pues no lo veía bien y todo el rollo. O que le exigía, bueno, Seri, quiero el vídeo para allá. Y Seri, ibas corriendo del rollo, vale, alguien me hace la miniatura, te la hago yo mismo. Y luego no te la hacía y te daban, bueno, yo hablaba contigo por privado y te hizo pasar unos malos momentos que yo tuve que coger y discutirme con ellos. Y bueno, y luego estábamos en un grupo de WhatsApp, que esto lo puedo decir abiertamente y no me escondo, ¿vale? Teníamos un grupo de WhatsApp que estábamos todos menos él, que era el mejor grupo de todos, porque ahí podíamos hablar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? En cambio en el de Twitter era veneno todos los días. Me sabe muy mal porque yo siempre diré de que le vi muy potencial, pero ese novillo dentro del ganado fue nuestra perdición. Fue yo creo, o sea, es totalmente subjetivo y no es para hablar mal de una persona ni nada por el estilo, pero lo hemos intentado corregir tantas veces, no es eso que nos cansábamos como unos críos de, no me gusta lo que hace, sino de que hablamos muchas veces con él, sí, él te decía, sí, es verdad, hostia, me he pasado, lo siento, me he equivocado, pero no pasaba ni 2 días y te la volví a hacer, y eso era mínimo 2-3 veces por semana. Recuerdos bonitos, recuerdo agridulce, pero también tengo que reconocer de que en South Island pues me llevé muy buena gente y bueno, ahí se queda. En algunas ocasiones, más bien las últimas disputas, recuerdo que tuve unos 3 ataques de ansiedad y en el último un amigo me tuvo que llevar a urgencias a que me dieran un diazepam, ¿vale? Que para el que no lo sepa es un relajante muscular que lo que hace es que, bueno, te relaja muchísimo, te quedas frito, ¿vale? Te entra el sueño. Esto te lo da un psicólogo de guardia y bla bla bla, ¿vale? Porque en situaciones así yo ya no decía nada y no respondía porque meterme de lleno en la boca del lobo ya era como demasiado. Que ojo, no le estoy echando la culpa a esta persona de que yo sufra ansiedad, no, esto son cosas que se mezclan y pues me salían así en esa época, como digo, tenía 19 años, no era solo por esta persona, mi vida era un caos en ese momento. Pero, como comprenderéis, no ayudaba. Más cuando luego te venía detrás varias veces al día acosándote que por qué no le hablabas. Hostia, tío, es que parecía que no podías tener vida. Tenías que vivir por y para esta persona. South Island cada vez era menos activa, porque todo el tiempo que invertíamos en crear cosas casi lo invertíamos en pelearnos con esta persona. En intentar calmarla, intentar que mejore de alguna manera, pero era un bucle. Lo único que hablábamos en ese grupo parecían pataletas de un niño grande a las que al parecer teníamos la obligación de asistir. Incluso creamos un grupo aparte, sin él, porque no había otra forma de avanzar en los proyectos. Y a este señor, ya le habíamos hecho un par de veces una intervención por llamada, en la que recuerdo que una de las integrantes le dijo, mira, yo ya tengo 2 niños en casa y no quiero invertir tiempo en cuidarte a ti como el tercero. Imaginaos lo quemados que estábamos todos. Yo llegué a un momento en el que no pude más. Estaba harto de esta persona, de la situación y de sentirme como una mierda. Y ver como el proyecto tan bonito que teníamos delante se caía a pedazos. Por lo que dejé South Island y seguí centrándome en lo mío. Porque no podía ser que tuviese yo que lidiar con mis 19 años con un señor de, como os digo, ya bien entrados los 30. Yo recuerdo que unos meses antes de que todo explotara, habíamos metido en el grupo a Scotty, porque Scotty era un chaval que tenía un montón de potencial, tenía muchas ganas de hacer cosas, y bueno, pues le dimos la oportunidad, y claro, tú imagínate mi cara cuando él entró y ya había una pelea. A mí se me caía la cara de vergüenza y me supo fatal por él. Pero bueno, tiempo después varios miembros nos largamos por la misma situación, porque ya para invertir tiempo en algo así, cuando este señor solo hacía quedar por saco, que le aguantase otro si nos trataba tan mal. Yo no dije en ningún momento públicamente que me iba a ir por esta persona, por protegerla, pero aquello me estaba reconcomiendo por dentro. ¿Por qué debía mentir a mi audiencia? ¿A mis amigos? ¿Por qué estoy cubriendo a una persona a la que ya ni consideraba amigo?
Tras un último roce con él, después de sentirse atacado por vete tú a saber qué cosa, recuerdo que le mandé un audio diciéndole que se iba a quedar solo como siguiese en ese plan y que yo ya no iba a tragar más sus tonterías. Utilizando esa excusa para irse él de South Island, no sin antes montar el drama por el grupo que teníamos. Joder, si recuerdo que hasta me echó en cara el no haberle felicitado el cumpleaños, tío, después de haberle mandado al carajo. Lo que os digo, un niño grande. Y el resto nos íbamos porque o currábamos o no estábamos motivados. Él no, él solo porque le decíamos que no queríamos aguantar más sus tontadas. Con lo que se fue, pero claro, algo había que hacer con South Island y no queríamos que se lavase las manos y ya y nos dejase a nosotros con todo el marrón. Así que le hicimos volver al grupo en plan de, oye, no te escaquees, que aquí se tienen que hablar las cosas, se supone que somos adultos. Y volvió diciendo que al final se quedaba, y ojo, que no nos guardaba rencor, y que él tiraría la isla hacia adelante, porque estábamos debatiendo si cerrar South Island o cederla a otras personas. Y bueno, ya como estábamos todos hasta el gorro, lo dejamos pasar. Y al final, pues South Island acabó con más polvo que las estanterías de mi cuarto. Hubo nuevos miembros, sí, y tenían potencial, pero aquello no se movía. ¿Sabes cuando ves el Titanic y piensas, en cualquier momento todo esto se va a ir al carajo? Pues eso. La perspectiva que os puedo dar en cuanto al canal de South Island no es la misma que os van a dar el resto de mis compañeros de aquel momento. Para mí era lo mejor de lo mejor South Island. Estaban todos esos creadores que me gustaban, que hacían vídeos tan chulos. Para mí era como, ¡ay, madre mía! ¡Qué guay toda esa gente! ¡Ojalá poder formar parte de ellos un día! En mitad de verano, unos días antes de salir Sonic Mania, me acuerdo porque para mí todo en aquel momento eran eventos súper importantes. Sergi me invitó a formar parte del grupo, me dijo, haces buen contenido, a la gente le haría ilusión que vinieras, nos lo han dicho y por supuesto, yo encantadísimo, a mí me haría muchísima ilusión. ¿Qué pasa? Cuando cruzas esa puerta de fan que lo idealiza todo, que lo ve todo súper maravilloso, como un camino de rosas donde nada podía salir mal, pasas de esa puerta al otro lado y te encuentras, por supuesto, que la gente que está ahí es humana, que tienen sus cosas, tienen sus imperfecciones, sus carencias, igual que tienen sus puntos buenos, ahí puedes ver todo lo que igual no ves de puertas para afuera, porque la mayor parte del grupo, muy bien, muy chill, muy guay, hay gente con la que hable más, hay gente con la que hable menos, pero estaba esta persona de la que Sergio os ha estado hablando, para la que todo era un motivo para ponerse a quejarse, para montar el pollo. Ya os digo, todo era una excusa para ponerse a la defensiva. Cualquier pequeña cosa en la que no estuvieras de acuerdo con él ya era un problema. De la mayor tontería de la que os puedo hablar es de yo mencionando que el jefe de Oil Ocean de Sonic Mania, ese pulpo endemoniado que tan difícil nos lo ponía en ese momento, a mí me gustaba porque ofrecía un desafío de verdad, un desafío guay, pues él se había cabreado con ese pulpo. Y ya por yo no estar de acuerdo con él, es que se puso como si fuera el fin del mundo. Yo decidí quedarme porque todavía tenía esa ilusión de decir, venga, South Island ha sido grande, podemos seguir haciéndolo grande, podemos seguir manteniéndolo, cuidándolo, pero empezaron a entrar otras personas que yo personalmente en lo general no conocía, aparte de un amigo mío al que sí que invité a entrar, porque además era un tío con el que yo me llevaba muy guay, que estaba haciéndose bastante conocido y pensé, yo creo que tiene lugar aquí. Lo que pasa es que esta persona todavía seguía de mal rollo y dentro del grupo la gente no tenía mucha iniciativa por cuidar el sitio. Quiero decir, les molaba la idea de ser parte de South Island, pero más allá de eso, no se sentía esa emoción, esa cosa de vamos a hacer algo guay de verdad. Quiero decir, nadie pensaba realmente en cómo mantener eso y poco a poco simplemente fue muriendo. No duró y se acabó y fue un poco triste, pero así son las cosas supongo con South Island, no sé, fue lo que fue. Sinceramente le tuve cariño, me dio la oportunidad de conocer a gente guay y de sentirme más integrado en el fandom porque para mí era algo muy importante, la verdad. Entonces no puedo decir que me arrepienta de haber estado ahí, pero sí que os puedo decir que fue una desilusión en aquel momento. Yo tiempo después ya fui sincero en redes y me cansé de ocultar que me había ido por esta persona en concreto. Sinceramente, es algo terapéutico. Si te han tocado las narices hasta el punto de tener que ir a urgencias, joder, tampoco es algo que debiese ignorar. Y ahora mismo soy consciente de ello, en su momento no lo fui. Ya os digo, era más joven, yo no tenía experiencia en ciertas cosas sociales, y bueno, pues tragas más de la cuenta. A día de hoy me pasa algo así, ya os digo yo que no duró ni un mes. South Island terminó desapareciendo por el bien de todos y ya está. Yo me quedo con lo bueno, pero es difícil. Y respecto a esta persona,
sé que siguió exactamente igual después de que todos nos marchásemos. Cada vez que teníamos noticias de él, era porque alguien en Twitter le funaba, o porque se había peleado con otra persona, o porque un grupo de tías le habían llamado baboso por los comentarios que hacía en redes. En fin, cositas. Sé que hizo un vídeo disculpándose o algo así, pero con tantas disculpas, ¿de qué tiene que servirme a mí y a los demás? No es más que otra, no cambian nada. Sigue con el mismo modus operandi. Si hasta se tuvo que cambiar el nombre del canal de YouTube por otra funa, porque en redes ya le tenían fichado, su imagen estaba manchada completamente. O incluso se creó otra cuenta de Twitter porque la otra la tuvo que cerrar por lo mismo. No sé, no lo sé exactamente, pero recuerdo que era algo así. Igualmente, tampoco voy a ponerme a investigar sobre eso. Solo sé que me seguían apareciendo cosas de él cada X tiempo y ninguna de ellas buena, como cuando se dijo públicamente sobre la muerte de Jonathan López, la antigua voz de Sonic en España, y este man hizo un vídeo homenaje monetizado. Encima, usando música con copyright, por lo que le estaba dando dinero a una empresa gratis. En un vídeo hablando sobre una persona que había fallecido. En fin, comportamientos que, bajo mi punto de vista, no tocan. No digo que no puedas hacerle un homenaje, simplemente digo que, por favor, ese vídeo no lo monetices porque... ¡Dios! Solo quiero pensar que en la actualidad está mejorando. Porque sí, no era mala persona, pero tenía que tratar muchos temas y claro estaba que no lo hacía, al menos en su momento. La moraleja de todo esto, bueno, saber hasta dónde hay que aguantar, que solo porque tengas una amistad con cierta persona no significa que debas pasarle ciertos comportamientos. Y que está bien comunicárselo, pero si llega un punto en que sabes que no obtendrás resultados, oye, suelta la cuerda, es hora de coger las maletas y largarte a otra parte. Porque esa persona, por muchos paracaídas que le pongas, se terminará estrellando sí o sí. Y tú no tienes que sentirte mal por no estar ahí para verlo, porque incluso eso le puede venir bien. Ya os lo digo, a día de hoy con esta persona, rencor ninguno. Que casi todos los momentos fueron malos, claro, sí, pero tampoco me quita el sueño pensar en qué estará haciendo o dejando de hacer. No es asunto mío. Y quiero decir, nada de esto es un secreto, todo el mundo lo sabía. La gente que veía sus vídeos, los que veían South Island, la gente que nos seguía en Twitter, ya lo veían. Había siempre roces con esta persona, no era sano estar cerca de él. Como digo, solo espero que haya mejorado en un futuro y que las personas que tenga a su alrededor las trate mejor. Igualmente, gracias a los invitados de hoy, la verdad, me ha gustado contactar con varios de vosotros y, bueno, que aplicaseis un poquito también vuestra parte de esta realidad que vivimos. Pero igualmente, como habréis oído, también lo pasábamos bien, evidentemente, no todo fue malo. Simplemente queda en nuestro pasado como una época curiosa. Eso es todo. Yo creo que podríamos dejar el storytime por aquí. Así que bueno chicos, yo me despido por aquí, perdón si el vídeo ha quedado demasiado largo, pero creo que había que explicar las cosas bien. Así que bueno, nos veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Sergi Ancheka Sonic se despide. ¡Hasta pronto!